Hola y bienvenido o bienvenida a Español en tus oídos. En los episodios anteriores hemos colocado los cimientos de nuestra casa gramatical. Hemos aprendido a diferenciar la esencia del estado con ser y estar. Hoy vamos a poblar esa casa. Vamos a conocer a sus habitantes, a los protagonistas de cada historia que contamos, los pronombres personales de sujeto. Puede que pienses que palabras como yo, tú, él o ella son lo más básico. Y lo son. Pero te aseguro que hoy vamos a descubrir que son mucho más que simples etiquetas. Son un reflejo de la cultura, del respeto, de la geografía e incluso del arte de saber cuándo callar. Al final de este episodio, no solo los conocerás, sino que entenderás su poder para transformar tus conversaciones. ¿Listo para esta masterclass sobre los protagonistas del español? ¡Empezamos! El elenco singular, los actores principales y su psicología. Vamos a empezar presentando a nuestros actores uno por uno, analizando no solo su función, sino su personalidad. Yo, la primera persona del singular. Este es el pronombre del ego, el centro del universo narrativo. Cuando usas yo, te posicionas como el protagonista de la acción o del sentimiento. Gramaticalmente es el más simple, pero su uso excesivo puede hacerte sonar egocéntrico. Un hablante nativo, como veremos más adelante, lo usa con moderación. Yo creo que la película es excelente. Yo necesito terminar este informe antes de las 5. Tú, la segunda persona del singular. Este es el pronombre de la cercanía, de la confianza, de la horizontalidad. Al usar tú, derribas un muro formal y creas un puente directo con tu interlocutor. Es el pronombre por defecto entre amigos, familiares y personas de la misma generación en contextos informales. Su uso implica una relación de igualdad o familiaridad. María, ¿tú sabes dónde está mi libro? Perdona, ¿tú tienes hora? Pregunta a alguien joven en la calle. Él, ella. La tercera persona del singular. Estos son los pronombres que nos permiten hablar del mundo, de los que no están presentes en la conversación. Él para el masculino, ella para el femenino. Son fundamentales para narrar historias y describir situaciones. Un dominio perfecto de él y ella requiere una concordancia de género impecable con los adjetivos y participios, conectando con lo que aprendimos en el primer episodio. Ayer hablé con Javier. Él me dijo que él estaba cansado. La directora presentó el proyecto. Ella parecía muy convencida de su éxito. Usted. Y aquí llega el actor más complejo y fascinante del elenco singular. Usted también se refiere a la persona con la que hablas, segunda persona, pero lo hace desde la distancia del respeto. Es el pronombre de la formalidad. Históricamente, usted es una contracción de vuestra merced, una fórmula de tratamiento reverencial. Por eso, aunque se refiere a ti, gramaticalmente se comporta como un actor de tercera persona. Siempre, siempre, siempre usa las formas verbales de él y ella. Este es el error más común y el que más delata a un no nativo. Fíjate en el verbo. Tú tienes versus usted tiene. Tú eres versus usted es. Disculpe, señor, ¿usted sabe dónde está la estación de tren? Doctora, ¿qué opina usted sobre estos resultados? La danza social. El duelo detallado entre tú y usted. Elegir entre tú y usted
Es como elegir entre dar la mano o dar un abrazo. No es solo gramática, es leer el contexto social. Un error aquí no es un error gramatical, es un posible error social. ¿Cuándo usar tú, el territorio de la confianza? Relaciones íntimas, familiares directos, pareja, amigos cercanos. Es impensable usar usted con ellos. Sonaría frío o irónico. Colegas y pares. En la mayoría de los entornos laborales modernos, especialmente entre personas del mismo rango o edad, el tuteo es la norma. De mayor a menor, una persona mayor casi siempre tratará de tú a un niño, un adolescente o un joven. En la publicidad y las redes sociales, las marcas siempre te hablarán de tú, para crear una sensación de cercanía y modernidad. Con tu nueva tarjeta, tú puedes conseguirlo todo. ¿Cuándo usar usted? El territorio del respeto. Desconocidos mayores. Es la fórmula de cortesía por defecto. Al entrar en una tienda y dirigirte a un dependiente mayor, usted es la opción segura. Relaciones profesionales formales y jerárquicas. Con un cliente importante, un juez, un policía, el rector de la universidad o tu jefe si el ambiente en la empresa es muy tradicional. Primer contacto con los suegros. En muchas culturas hispanas, al conocer a los padres de tu pareja, empezar con usted es una señal de máximo respeto, aunque ellos probablemente te inviten a tutearlos inmediatamente. Para crear distancia o mostrar enfado, a veces una persona que normalmente te tutea puede usar usted para marcar una distancia formal y mostrar que está enfadada o seria. Mire usted, no estoy de acuerdo con lo que ha hecho. La regla de oro del principiante y del experto. La regla de oro es simple. En caso de duda, empieza con usted. Es como ir a un evento un poco más elegante de la cuenta. Es mejor pasarse de formal que de informal. Si la otra persona se siente cómoda, te dará permiso explícito para cruzar el puente hacia la confianza con frases como «Puedes tutearme», «Trátame de tú, por favor», o simplemente te responderá usando tú, dándote la señal para que tú también lo hagas. Una nota sobre vos, el pronombre con identidad propia. En países como Argentina, Uruguay, Paraguay y en regiones de Colombia, Centroamérica y México, escucharás vos en lugar de tú. No es un error, ni un dialecto inferior. Es una forma del español tan válida como cualquier otra. El voceo tiene su propia conjugación verbal, a menudo más regular que la del tú. Por ejemplo, en lugar de tú tienes, irregular, se dice vos tenés. En lugar de tú puedes, vos podés. Es un fenómeno con raíces históricas profundas que ha evolucionado de forma diferente al español de España. Si viajas a Buenos Aires, el vos es la única forma que escucharás en la calle. El elenco plural, la fuerza del grupo. Ahora vamos a conocer a los actores que nunca salen solos al escenario. Nosotros, nosotras. La primera persona del plural. La voz del colectivo. Nosotros es el masculino y también el universal. Un grupo de 100 mujeres y un hombre es, gramaticalmente, nosotros. Esta regla del masculino genérico está siendo debatida actualmente con el lenguaje inclusivo, pero gramaticalmente sigue siendo la norma. Nosotras es exclusivo.
Solo puede usarse si cada miembro del grupo es femenino. Nosotros, mi familia y yo, vivimos en Madrid. Nosotras, un grupo de amigas, vamos a la misma clase de yoga. Vosotros, vosotras, la segunda persona del plural. El plural de tú. Siguen la misma regla de género que nosotros, nosotras. Y, como ya hemos adelantado, su uso es una marca geográfica inconfundible. Se usa casi exclusivamente en España. Ellos, ellas. La tercera persona del plural. El plural de él y ella. Ellos. Para un grupo de hombres o un grupo mixto. 99 mujeres y un hombre es, gramaticalmente, ellos. Ellas. Exclusivamente para un grupo de mujeres. Mis vecinos hacen mucho ruido. Ellos siempre tienen la música alta. Las jugadoras celebraron la victoria. Ellas estaban eufóricas. Ustedes. El plural de usted, y aquí es donde la geografía vuelve a jugar un papel crucial. Gramaticalmente, al igual que su forma singular, siempre usa la conjugación de la tercera persona del plural, la misma que ellos y ellas. La gran división geográfica. Vosotros versus ustedes. Este es, junto con el voceo, el factor dialectal más importante relacionado con los pronombres. En España, la dualidad formal e informal del singular se mantiene en el plural. Vosotros, vosotras, plural informal, es el plural de tú. Lo usas para dirigirte a un grupo de amigos, niños, familiares, cualquier grupo al que tú te harías individualmente. Un padre a sus hijos. Niños, ¿vosotros habéis ordenado su habitación? Un amigo a su grupo. Vosotros siempre llegan tarde. Ustedes, plural formal, es el plural de usted. Se usa para dirigirse a un grupo de personas con respeto o en un contexto muy formal. Un guía turístico a un grupo de desconocidos mayores. Si ustedes me siguen por aquí, veremos el monumento. Un CEO en una junta de accionistas. Ustedes han visto los resultados financieros. En toda Latinoamérica y en las Islas Canarias y en partes de Andalucía en España, aquí la vida es mucho más simple. Vosotros no existe en el habla cotidiana. El único pronombre para la segunda persona del plural, sin importar el nivel de formalidad, es ustedes. Un padre a sus hijos. Niños, ¿ustedes ordenaron su habitación? Un amigo a su grupo. Ustedes siempre llegan tarde. Un guía a su grupo. Si ustedes me siguen por aquí. Para un estudiante, esto es una gran noticia. Si tu foco es el español latinoamericano, puedes ignorar por completo las formas verbales de vosotros. Habláis, coméis, vivís, que suelen ser de las más difíciles de recordar. El avanzado arte de la invisibilidad. La omisión del pronombre. Has llegado a la última parte, y quizás la más importante para sonar verdaderamente natural. Un error común de los angloparlantes, por ejemplo, es usar siempre el pronombre sujeto, porque en su idioma es obligatorio. Dicen, yo vivo en Londres. Yo trabajo en un banco. Yo tengo 2 hermanos. Un nativo diría, vivo en Londres. Trabajo en un banco. Tengo 2 hermanos. ¿Por qué este elipsis? La respuesta está en la riqueza de la conjugación verbal española. Cada terminación del verbo es una huella dactilar que nos dice quién es el actor. Si digo vivo, la terminación o grita soy yo. Si digo vives,
la terminación es, grita, eres tú. Si digo vivimos, la terminación imos, grita, somos nosotros. El pronombre se vuelve redundante. Omitirlo no es pereza, es eficiencia. Es el estilo por defecto. Entonces, cuando sacamos al actor al escenario, lo hacemos estratégicamente como un director de cine que usa un primer plano solo cuando queremos un efecto especial. Para énfasis o contraste, cuando queremos subrayar o contrastar dos sujetos. Ella quiere ir a la playa, pero yo quiero ir a la montaña. Aquí, ella y yo son necesarios para crear el contraste. Todos suspendieron el examen. Solo yo aprobé. El yo aquí está lleno de énfasis. Para deshacer ambigüedades. En algunos tiempos verbales, la conjugación es la misma para diferentes personas. El ejemplo clásico es el imperfecto. Hablaba, comía, vivía. Esta forma es la misma para yo, él, ella y usted. Si el contexto no es 100% claro, necesitemos el pronombre para aclarar. Mi padre era muy estricto. Cuando yo llegaba tarde, siempre se enfadaba. Necesitamos yo para diferenciarlo de él. Por formalidad o claridad en un discurso escrito o una presentación formal. En un discurso escrito o una presentación formal, a veces se mantiene el pronombre para dar más peso y claridad a la frase. Tu desafío definitivo. El mapa de pronombres de tu vida. Tu misión esta semana es aplicar toda esta teoría sociocultural a tu realidad. Vas a crear un mapa de pronombres de tu círculo social. Elige a una persona para tú, un amigo, un hermano. Escribe una pregunta que le harías. Ejemplo, María, ¿tú quieres venir a mi casa mañana? Elige a una persona para usted. Un profesor, el jefe de tu jefe, una persona mayor que respetas. Escribe una pregunta que le harías. Ejemplo, señora García, ¿cómo se encuentra usted hoy? Piensa en tu geografía. ¿Estás aprendiendo el español de España o de Latinoamérica? Si es de España, elige un grupo de amigos, vosotros, y un grupo de desconocidos, ustedes. Escribe una frase para cada uno. Ejemplo, amigos, ¿vosotros estáis libres el sábado? Ejemplo, señores, ¿necesitan ustedes ayuda con las maletas? Si es de Latinoamérica, elige un grupo de amigos y un grupo de desconocidos. Escribe una frase para cada uno, demostrando que usas ustedes para ambos. Ejemplo, chicos, ¿ustedes ya vieron la nueva película? Ejemplo, señores, ¿ustedes necesitan ayuda? Elige una situación de contraste. Escribe una frase donde uses dos pronombres para enfatizar la diferencia entre dos personas. Ejemplo, él prefiere el té, pero ella siempre pide café. Este ejercicio te obligará a pensar en los pronombres no como una lista de palabras, sino como decisiones sociales activas. ¡Felicidades! Has conocido a fondo a los protagonistas del español. Has aprendido sus personalidades, sus formalidades y hasta su poder de desaparecer. Gracias por tu dedicación. Esto ha sido todo en Español en tus oídos. Hasta la próxima.